Hola, soy Ariel Gustavo Pérez y hoy les voy a leer de mi libro El Señor San Martín, el cuento La bandera de Manuel. Hay ciertas cosas de la vida en nuestro tiempo que las personas ya dan por sentadas, inclusive hasta quienes por edad vivieron realidades diferentes, hoy se han acostumbrado a ellas y se les hace difícil entender cómo pudieron vivir en otra época sin tales adelantos, aunque, a decir verdad, no siempre lo son, ni han traído beneficio para la humanidad. Tales adelantos, si esta palabra pudiera definirlos, no siempre son tecnológicos o científicos, sino también de costumbres, y han modificado profundamente casi todas las culturas del mundo. Los descubrimientos que el hombre moderno ha realizado gracias a su inteligencia han hecho mucho más cómoda la vida de la humanidad del siglo XXI. Quedará para otro momento la discusión siempre interesante sobre los beneficios reales de tales modificaciones en nuestra vida. Pero lo cierto es que hoy ya no se reducen cabezas o se tiran vírgenes desde la altura en honor de los dioses, no se pudren los alimentos que se pueden conservar en los refrigeradores, se acortaron las distancias gracias a los medios de transporte, la esperanza de vida se ha alargado en décadas por los descubrimientos en medicina y mil comodidades más de las que todos o casi todos en el mundo podemos gozar. Es cierto también que muchas de ellas no han tenido el resultado esperado y han empezado a revertirse como un anticuerpo natural de la sociedad que busca modificar a tiempo lo que pareciera no haber traído los beneficios esperados. Así, los alimentos saludables están volviendo a ganar su lugar sobre lo industrializado, el ejercicio para los cuerpos desplaza al sedentarismo y muchas familias dejan las grandes ciudades en busca de una vida en lugares más alejados de las grandes aglomeraciones urbanas, en mayor contacto con la naturaleza. Los cambios en las costumbres del hombre moderno parecieran poder frenarse o modificarse cuando se los detecta nocivos, aunque la rectificación siempre se da a un ritmo menos acelerado que el cambio inicial. Pero no sucede lo mismo con los adelantos tecnológicos, los que parecieran avasallarnos día tras día. No terminamos de conocer o adaptarnos a uno que ya el hombre descubrió el siguiente, que moderniza, modifica o directamente deja obsoleto al anterior. La velocidad de los cambios y descubrimientos de la tecnología son abrumadores y no siempre se está muy seguro de su consecuencia en nuestra vida. Pero no es de los riesgos que la misma podría tener en el hombre, sino en los evidentes beneficios que ello trajo, de lo que se trata esta historia. Las comunicaciones son esenciales para la vida en comunidad. El hombre moderno necesita estar comunicado con el resto de las personas habitantes de este mundo, o por lo menos, hasta que tal costumbre se modifique y volvamos a ser comunidades cerradas sin contacto con las demás. Hasta ese momento, la gente viaja por placer o necesidad por toda la tierra. Hoy, una persona puede trasladar su cuerpo en 24 horas a cualquier parte del planeta. Pero hace solamente 200 años, ir desde América a Europa insumía 60 días de navegación en un barco propulsado a viento. Y si ese era el medio más rápido para que un ser humano cruzara el océano Atlántico,
También lo era para las noticias, las cuales tardaban lo mismo. Existía un lapso en que la información que cambiaría la vida de alguien estaba viajando, y la demora en llegar a él hacía que viviera una vida irreal. Por ejemplo, la muerte de un padre o un hijo a la distancia permitía que el afectado viviera feliz durante el tiempo que la noticia estaba en camino. Hoy, la inmediatez de la información es de tal magnitud que se hace imposible imaginar las circunstancias vividas hace solo 2 siglos. Un general tardaba semanas en saber si su tropa había ganado o perdido un combate, y al mismo tiempo insumía en retornar al campo de batalla la orden de retirada o contraataque, lo que evidentemente no era ya útil. Tal vez por eso fueron los militares y su necesidad de comunicaciones más rápidas los primeros que imaginaron algún método para hacerlas más eficaces. Así nacieron las postas, como avance sobre el método de un solo hombre corriendo al estilo del ateniense Filípides luego de la batalla de Maratón. Ya los incas tenían corredores que iban desde la cima de una montaña hasta la próxima cumbre, precedidos por señales de humo que avisaban al siguiente corredor que debía prepararse. En la década de 1770 comenzó a organizarse en los virreinatos americanos un sistema de postas oficiales sobre los caminos reales que eran controladas y pagadas por el gobierno. Así, cada 10 o 12 leguas, que era la distancia media que podía cabalgar o transportarse sobre un carruaje cualquier viajero en un día, se establecía un rancho más o menos cómodo, con lugar para comer y pernoctar, y un corral con caballos de recambio. Cuando los que se trasladaban y necesitaban servicio eran soldados, estos firmaban un recibo que luego era abonado por el gobierno. Los chasquis, que llevaban noticias y órdenes, además de cambiar sus caballos cansados por animales frescos, debían firmar horarios de llegada y salida como control de su derrotero. Entre Buenos Aires y San Lorenzo, el coronel San Martín y sus granaderos a caballo pasaron por 13 postas entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 1813, para llegar a tiempo y batir a los realistas que bajaron a saquear el convento de San Carlos. Y en su viaje hacia Salta para reemplazar a Belgrano en la jefatura del Ejército del Norte, pasó por 69 de esos establecimientos, mientras que su esposa enferma debió sufrir en 1819 el calvario de 54 de estas paradas entre Mendoza y la casa de sus padres en Buenos Aires. Acortar los tiempos en que una comunicación llegaba a su destinatario era una obsesión de los gobiernos, pero aunque se ideaban distintos métodos para ello, siempre se dependía de la mayor rapidez con que una persona trasladara la orden escrita o memorizada. Aún hoy se recuerda como una proeza los 14 días que Manuel Escalada, cuñado de San Martín, demorara en hacer las 300 leguas que separaban la cuesta de Chacabuco con la ciudad de Buenos Aires, y los solo 12 días que le llevó galopar llevando la noticia del triunfo en Maipú al año siguiente, aunque esta distancia fuera mayor aún que en la primera comunicación. La historia que deseo contarles tiene su interés en ese detalle. La espera de noticias y la imposibilidad de contar con ellas en un determinado momento, lo cual podría haber cambiado, para bien o para mal, los acontecimientos por venir.
San Martín y Bolívar, por ejemplo, sufrieron estos inconvenientes en la organización de su entrevista en Guayaquil, ya que varias cartas entre ellos se cruzaron en el camino y nuestro libertador llegó al puerto sin que el venezolano supiera de su llegada, lo que precipitó la preparación de su recibimiento y el alojamiento de su comitiva. Grande habrá sido la sorpresa de éste cuando su vigía en el puerto avisó que veía acercándose una goleta que llevaba izado el estandarte del protector del Perú. Ya anteriormente, en febrero de ese mismo año 1822, San Martín se había embarcado hacia Guayaquil creyendo que Bolívar se encontraba allí esperándolo, pero debió volverse a mitad del trayecto cuando la noticia de que éste aún no había podido derrotar a los españoles en Quito y demoraba su llegada a Guayaquil lo obligó a desandar camino y regresar a Lima en espera de una nueva comunicación. Tal noticia lo había encontrado de casualidad en el puerto de Huanchaco, en la ciudad norteña de Trujillo, donde la goleta Moctezuma en la que navegaba tuvo que hacer una parada inesperada por problemas en la navegación. Si este hecho fortuito no se hubiera dado, San Martín hubiera llegado hasta Guayaquil y tal vez la historia hubiera cambiado, ya que su presencia en esa ciudad seguramente modificaría los acontecimientos posteriores, cuando Bolívar la toma por la fuerza, anexándola a Colombia, siendo este uno de los motivos del posterior renunciamiento de San Martín y su salida del Perú. Ejemplos de noticias que llegaron tarde y hubieran modificado acontecimientos posteriores nos sobrarían. Pero hay una que entrelaza las historias de nuestros dos máximos próceres y la creación de la bandera argentina, por lo que es de mis preferidas. Manuel Belgrano llegó a la villa del Rosario con la orden de levantar en las orillas del río Paraná 2 baterías para controlar las incursiones de barcos realistas que subían por ese río y saqueaban las poblaciones del interior. Construyó la primera en la costa y la llamó Libertad, y luego otra en la isla llamada Independencia. El día de la inauguración de esta, que por obvias razones de comodidad no se hizo en la isla sino en la costa, para que los vecinos de la villa pudieran asistir, Belgrano hizo una bandera que había hecho coser por doña María Catalina Echevarría, la esposa de don Manuel Vidal, quien era el dueño de la casa donde Belgrano se quedaba las veces que pasaba por Rosario. Esta bandera celeste y blanca tenía solo 2 franjas y no 3, como en la actualidad, y se cree que el blanco estaba en la parte superior. La triste historia de dicha primer bandera patria, que enojó tanto al gobierno de Buenos Aires, es bastante conocida, pero los detalles referidos a las comunicaciones son los que voy a relatar. Cuando el informe del general Belgrano sobre su bandera viaja hacia el primer triunvirato, el gobierno ya había mandado la orden para que Belgrano siguiera camino hacia el norte para hacerse cargo del ejército auxiliar del Alto Perú, que había sido derrotado en Huaqui. O sea que cuando la orden de esconder o destruir la bandera recién creada llegó a Rosario, no encontró al general, que ya estaba en camino hacia Salta con su bandera bien guardada. Todavía éste tuvo tiempo de hacerla jurar por el ejército a orillas del río Desaguadero, río que hoy llamamos Juramento, el 25 de mayo de 1812, antes de que, por fin, un chasqui lo encontrara y le pudiera entregar la orden del enojado triunvirato. Belgrano no destruye la bandera, sino que la guarda para el día de una gran victoria de nuestro ejército. Responde triste
e indignado por lo que considera una traición a las ideas de libertad e independencia bajo las cuales se había formado el primer gobierno patrio en 1810. 2 meses después, Belgrano volvería a desobedecer la orden de replegarse hasta Córdoba y enfrentará a los realistas en Tucumán, a los que vencerá en el combate más importante de la independencia argentina, sin ninguna bandera que los mirara desde lo alto. Esa victoria precipitó la caída de ese gobierno y el ascenso del segundo, controlado por la Logia Lautaro, que convocó inmediatamente a una asamblea constituyente. Y aquí entra en mi relato el coronel José de San Martín, quien aún sin conocer todavía personalmente a Belgrano, ya entrelaza su historia con la del creador de la bandera. El 28 de enero de 1813, cuando el gobierno da la orden al jefe del regimiento de granaderos a caballo de salir hacia el norte, bordeando el Paraná, para evitar un posible desembarco de la flota realista que había entrado por el río unos días antes, el uso de esa bandera aún no había sido autorizada. Recién el 31 de enero se reúne la asamblea del año 13 y de inmediato se autoriza el uso de la bandera creada por Belgrano un año antes. Pero la lentitud en las comunicaciones hace que el chasqui mandado para dar la noticia a San Martín que debía enarbolar bandera no llegara a tiempo a San Lorenzo, por lo que esa madrugada el coronel atacó de frente al cañón enemigo, poniendo su pecho a la metralla sin la celeste y blanca, mirándolo como estandarte de guerra. Pareciera que el destino quiso hacer justicia, y ese honor le tocó al sacrificado Manuel Belgrano, que solo 17 días después de que San Martín no pudiera hacerlo en San Lorenzo porque las comunicaciones eran lerdas, pudo enarbolar su bandera por primera vez, llenándola de gloria en la batalla de Salta. Soy Ariel Gustavo Pérez y les he leído de mi libro El Señor San Martín, el cuento La bandera de Manuel.